¡Hay que vacunarnos, señalitos! Hermanos y hermanas, la vacuna ya llegó. Es segura y no hace daño. Escucha esta información. Si tú quieres protegerte, vacunarte debes ya. Así también evitarás tener que ir al hospital. Así que vamos, vamos ya, vámonos a vacunar. Si es que te cuidas tú, cuidas a tu comunidad. Buenos días a todas y a todos a este encuentro de claves de salud para hablar de una vacuna muy especial, no solo porque se suma al grupo de vacunas que nos permite luchar contra el virus que ha provocado la pandemia, el SARS-CoV-2, sino porque es la primera que se ha ideado desde sus inicios, libre de patentes, es decir, no tiene derechos de exclusividad. Sus autores han compartido la información de la receta de cómo realizarla para que pueda producirse en cualquier laboratorio que tenga la tecnología necesaria para hacerlo. Es la primera vacuna sin barreras, es una vacuna para el mundo. A la científica María Elena Bottacci, que ha coliderado junto a Peter Hotez la invención de esta vacuna, no le interesa el deseo de ganar mucho dinero, no le interesa el convertirse en una científica muy rica, sino que le mueve un deseo muy distinto, que es el conseguir vacunar al mayor número de personas, conseguir aumentar la inmunidad que necesitamos para protegernos del actual coronavirus. Por esta gran iniciativa, tanto ella como el científico Peter Hotez han sido nominados al Premio Nobel de la Paz y aquí, desde Inteneo, estamos deseando que les concedan este maravilloso premio. Antes de darle paso a nuestra invitada, queremos recordaros que este encuentro está organizado por Internews gracias al proyecto financiado por el Centro para la Filantropía en Desastres, el Center for Disaster Philanthropy. En Internews estamos convencidos de que no hay una herramienta más poderosa que la información creíble, que la información de calidad para conseguir que la población pueda tomar decisiones que mejoren su vida. Por eso trabajamos apoyando a organizaciones, a medios de comunicación, a comunicadoras y a comunicadores que se enfrentan a grandes retos con el deseo de informar siempre basándose en el... Hoy tenemos un ejemplo de ese respeto a la cultura local en este encuentro que se está traduciendo simultáneamente en los idiomas quichua y aymara. Por eso queremos dar las gracias a Eduardo Aucancela y a Manuela Cuji de ERPE, que están haciendo toda la simultánea. Muchísimas gracias, compañeros. Y agradecemos también a Hakiaru, SEO Televisión y Corpe, que están retransmitiendo también nuestra señal. En la moderación estaremos Bélgica Chela y yo. Bélgica pertenece al pueblo quichua de Ecuador. Ella lleva toda una vida de más de 23 años trabajando como reportera, como productora, como periodista en la emisora comunitaria Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, además de ser corresponsal de la red CORAPE, de la red indígena y pro derechos humanos. Buenos días, Bélgica. Buenos días con todos y todas. Buenos días, Graciela. Un gusto. Buenos días, María Elena Bottacci. Este evento muy importante para conocernos, pero entre caras, luego también entre conocimientos. Bienvenidos. Ahora, como Graciela ya nos explicó, vamos a hacer una entrevista a María Elena Bottacci para conocer más sobre su grandioso invento. Entonces voy a dar paso a Graciela Almendral, quien es periodista especializada en temas de salud. Cuenta ella con un máster internacional de medicina humanitaria de la Universidad Miguel Hernández. Entonces volvemos con usted, Graciela. Adelante con la entrevista. Y más, luego estaré también con algunas preguntas, otros corresponsales, reporteros y colegas, quienes ya nos han hecho llegar las preguntas. Pues muchísimas gracias, Bélgica. Y bienvenida María Elena Bottacci, científica, microbióloga, hondureña, codirectora del Centro para el Desarrollo de Vacunas del Hospital de Texas en el Baylor College of Medicine de Houston. Bienvenida, María Elena. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenos días. No sé si ustedes oyen un eco. Sí, vamos. Que sí creo que es SEO TV que me está en mute. Sí.
Tal vez Decía ahora, ya ok, ahora sí, perfecto. Oh, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes y Bélgica, es un gusto conocerte. Muy encantada de poder colaborar con ustedes para pues conversar un poco con el gremio periodístico ciertamente, pero también para informar a la gente latina, a la gente del mundo. Así que es una gran oportunidad para mí. Gracias. Gracias, María Elena. María Elena, hoy podemos anunciar que hoy, 16 de marzo, la vacuna Corbevax se empieza a utilizar en la India. Se está empezando a vacunar hoy a adolescentes de 12 a 14 años. Sabemos que es una vacuna de 2 dosis. Vamos a hablar un rato sobre ella, pero para empezar, ¿qué significa? Vamos a explicar qué significa que sea una vacuna libre de patentes y a bajo coste. ¿Quién puede fabricar esta vacuna? Sí, bueno, pero para darles un poquito la perspectiva, nosotros, ya hablo de nosotros como equipo, como Centro de Desarrollo de Vacunas en Texas Children's, que es el Hospital Infantil de Texas, en Houston, y el Colegio de Medicina Baylor, pues hemos trabajado por más de 2 décadas en desarrollar vacunas para enfermedades de la pobreza. Entonces, como filosofía, desde el principio sabíamos que lo que teníamos que hacer era todo lo posible por quitar barreras, como tú mencionaste, ¿no? Y asegurarnos de que si eventualmente, pues, nuestras investigaciones científicas iban a dar fruto, tienen que ser no solo transferidas, compartidas, pero tienen que ser producidas en esas regiones donde no solo está la población más pobre del mundo, pero donde se necesita tal vez aprender a hacer esos co-desarrollos para poder proveer un poco la autosuficiencia, ¿no? La posibilidad de descolonizar este concepto de cómo se producen estas vacunas o estos medicamentos para que uno pueda también crear la capacidad local. Entonces, para serles sinceros, nosotros empezamos a trabajar en estos virus emergentes, el coronavirus, los coronavirus, hace más de una década, porque vimos que a un cierto punto ellos también son un poco desatendidos. Cuando no hay urgencia, cuando hay obviamente algún riesgo que puede ver a la población, ciertamente en países de alto ingreso, se olvida y no se invierte en esos estudios de desarrollo. Entonces adoptamos esa misma filosofía hace 10 años de desarrollar vacunas no solo para enfermedades tropicales desatendidas, pero también para estos tipos de coronavirus de una manera transparente, de una manera sin barreras, obviamente sin proteger cualquier propiedad intelectual que nosotros pues inventamos, y seguir forjando esas colaboraciones para poder transferir el conocimiento a aquellos, como mencionas, tienen ya la capacidad, y por eso usamos tecnologías convencionales, que ya hay una infraestructura, pero también para incentivar como académicos la transferencia del conocimiento haciendo aprendizajes y capacitando nuevas generaciones y nuevos estudiantes. Estás comentando que no solo vosotros estáis ideando vacunas libres de barreras, sin patentes, sino que enseñáis a los demás que quieran hacer vacunas desde la universidad, ¿es así? Así es, y nosotros tenemos un enfoque muy especial, ¿no? Porque nosotros realmente queremos aprender no solo cómo estos microbios interactúan con nuestro cuerpo humano, o para serles sincero también cómo interactúan con el ambiente, cómo interactúan con vectores, cómo interactúan con la parte también veterinaria, pero después es ver cómo buscamos esas soluciones para prevenirlas, para diagnosticarlas, para a un cierto punto también tratarlas, pero ¿dónde tú puedes ir a aprender a esos conceptos? Obviamente toda la creatividad, todo el ámbito científico, en su gran mayoría nace de las entidades académicas, porque tenemos esa filosofía académica de obviamente de educar, de capacitar a las nuevas generaciones, pero que al mismo tiempo estamos abiertos a poder tener esa flexibilidad de la investigación. Ustedes saben que el ámbito académico es realmente abierto a poder pues compartir esos conocimientos.
a la fundación, gracias. Es que veo que cuando entran se ponen con micrófono. Sí. Nuestros compañeros, por favor, que los que no estén interviniendo, que silencien el micrófono hasta que vayan a intervenir y así nos interrumpe la conversación con María Elena. Muchas gracias. María Elena, de todas maneras, vosotros, desde la institución académica, desde la universidad, podéis enseñar todo lo que es la base tecnológica para hacerlo, todo lo que es el conocimiento, pero luego se necesitará una empresa que pueda producir esas vacunas. ¿Cómo lo hacéis para que sea de bajo coste? ¿Cómo se puede conseguir? Sí, es un buen punto, ¿no? También tengo que resaltar que cambiamos un poquito también ese modelo académico porque nosotros también nos hemos como que hecho un espejo de cómo seríamos nosotros si fuéramos una entidad biotecnológica que realmente sabe desarrollar productos, sabiendo obviamente que eventualmente tienen que pues transferirse a la posibilidad de ser evaluados en humanos, ¿no? Y eventualmente y entrar en este proceso crítico de producción y de evaluación. Entonces también hemos creado un sistema de aprendizaje de lo que se llama el control de calidad, que haya aseguranza de que todo se hace con los más altos rigores de regulación, ¿no? Pero como tú dices, en efecto, tenemos que saber ya a quién se le va a entregar ese conocimiento. Entonces, uno le entrega el conocimiento, obviamente, al manufacturador. Y en el mundo hay varios modelos de manufacturadores. Obviamente están las grandes multinacionales, que en cierto punto, tengo que decir, no tienen en su gran mayoría a veces el interés de desarrollar productos que en efecto no traen un poder comercial, porque la inversión es bastante grande, tengo que decir, ¿no? O sea, invertir en crear medicamentos es costoso y hay mucho riesgo, porque no necesariamente uno ya sabe si van a funcionar o no. Pero también hay otro grupo que se llaman los manufacturadores de los países en vías de desarrollo. Es un network, es un consorcio, que ellos están tratando de pues sentarse alrededor de la mesa y crearse como también innovadores, que no solo sean aquellos que reciben tecnologías de las multinacionales, sino que ellos también indígenamente puedan producir y crear estas soluciones por sí solos. Y ahí obviamente hay desde manufacturadores públicos, que son obviamente subvencionados por gobiernos, hasta manufacturadores privados. Como un ejemplo, por ejemplo, en Brasil hay dos grandes manufacturadores que son públicos. Uno es federal, el Biomanguinhos, uno es estatal, que es Butantan, en el estado de Sao Paulo, pero hay otros modelos. Por ejemplo, en la India nosotros trabajamos con un grupo, que son una familia, una compañía privada, familiar, pero al final ahí es donde viene pues yo creo que la diferencia entre organizaciones, qué tipo de filosofía llevan ellos, con qué concepto ellos quieren desarrollar estos productos. Obviamente todos tienen que hacer en algún punto, pues mantener su modelo gerencial de sostenibilidad como corporación, ¿no? Sea pública o privada, pero al final también reconocen cuando hay la necesidad de ser altruistas y de entonces mantener un proceso que permita que el producto eventualmente llegue a donde se necesite y obviamente también con costos módicos. Entonces ahí es donde nosotros pues evaluamos nuestros colaboradores y tengo que decir, no es fácil porque hasta el día de hoy, previo a la COVID-19, con toda nuestra media docena de portafolio de vacunas para la enfermedad de Chagas, para los parásitos intestinales, para la esquistosomiasis, no habíamos encontrado todavía ese colaborador, ¿no? Como lo hicimos con Biological E y otros que ahora estamos colaborando para la COVID-19. Pero entonces creemos que entonces ahora tal vez con este ejemplo, tal vez las puertas se abrirán para también encontrar esos aliados que nos van a permitir también avanzar más vacunas muy importantes para las poblaciones más pobres alrededor del mundo. María Elena, me imagino que cuando pensáis en una vacuna con la intención de que se pueda producir en muchos otros países, en muchos otros laboratorios, tendréis que pensar en una tecnología
que sea asumible para otras fábricas, ¿no? No una tecnología que sea muy innovadora, sino una tecnología, una vacuna que sea eficaz, pero que a la vez la puedan producir otros muchos países, ¿no? Creo que es la misma tecnología que se utiliza para la vacuna de la gripe, la vacuna de la hepatitis. Cuéntanos un poco cómo es. Sí, y tengo que aclarar, nosotros no es que estamos en desacuerdo de las tecnologías innovadoras. En hecho, nosotros tenemos un programa usando ARN mensajero que lo habíamos creado hasta mucho antes de COVID. Es un programa estamos evaluándolo para la enfermedad de Chagas, combinándolo obviamente, como dices tú, con plataformas convencionales, porque eventualmente esas tecnologías que hoy son innovadoras, con los años pueden convertirse en convencionales, ¿no? Es obvio, no tiene que pasar el tiempo. Pero cuando ciertamente vemos las urgencias que habían con respecto a esta pandemia, sabíamos y estamos ya viendo que con todos los esfuerzos que estaban siendo obviamente priorizados, ¿no? Con la selección del tipo de tecnologías que el mundo seleccionó para poder desarrollar vacunas rápidas, que gracias a Dios han funcionado y que muchos hemos sido beneficiados, pero vimos que había una gran inequidad en el concepto de si se necesitaban grandes cantidades de dosis y mantener los precios módicos no iban a ser suficientes. Entonces, en hecho, es correcto. Nosotros dijimos, ¿por qué no se están seleccionando opciones diversificadas, ¿no? Estamos hablando de que habría que desde el principio decir, bueno, no sabemos qué va a funcionar primero. Hay muchas opciones de tecnología, unas más nuevas, más rápidas, pero al mismo tiempo más difíciles de escalar, más costosas. Pero tenemos también aquellas que yo digo que a veces la solución está al frente de la nariz nuestra, ¿no? Y las completamente las dejamos por detrás, como que si fueran, pues, ciudadanos de segunda clase, ¿no? Porque es cierto, tienen sus ventajas, tienen sus desventajas, pero no había la razón por la cual no se apoyaran. Y la verdad es que esas fueron todas estas plataformas convencionales, como es la proteína simple recombinante. Nosotros aún fuimos más allá, seleccionamos un sistema de producir estas proteínas que usan levaduras, siendo entonces un proceso a un cierto punto vegano, un proceso que la levadura no requiere derivados animales, no requiere derivados de, obviamente, células humanas. Sabemos, como mencionaste, ya hay vacunas que son producidas y aprobadas usando ese sistema, hepatitis B, la vacuna de la pertusis. Y sabíamos que habían muchos manufacturadores en países en vías de desarrollo que sabrían cómo producirla. Entonces yo creo que ahí fue donde al principio pues nos sentimos un poco desalentados porque no se les daba la importancia, y aunque ahora pues como dices, hoy ya estamos empezando a vacunar en la India, nos tomó un poquito más de tiempo, pero yo creo que va a ser pues muy importante porque todavía tenemos más de 2.9 mil millones de personas que no han podido recibir ni siquiera una dosis de vacunas. Y antes de pasarle ya el turno a Bélgica, una última pregunta, porque esta vacuna, además, desarrollar una vacuna cuando ya hay otras aprobadas, me imagino que es todavía más complejo a la hora de probarla. Pero nos están escuchando muchas personas, incluso hay personas que a lo mejor ni siquiera se han vacunado, y me encantaría que les explicaras cómo se ha probado la vacuna antes de que ya se esté hoy administrando a la gente de 14, a los adolescentes de 12 a 14 años en India. ¿Cómo habéis? Sí, mira, muy buena pregunta, porque es cierto, a medida que evoluciona no solo la pandemia en sí, o sea, como el virus ha estado cambiando, obviamente ahora hay variantes diferentes, el hecho de que ya no se pueden hacer los estudios de igual manera, porque cuando uno hace un estudio en una base donde una población nunca ha visto el patógeno, o no es lo mismo ahora que muchos somos ya vacunados o muchos hemos estado ya infectados, ¿no? Obviamente. Pero tengo que resaltar que los procesos fueron de alto rigor, no solo de seguridad y de control de calidad, pero se hacen ahora estudios, por ejemplo, el concepto de se hace una comparación
se hacen estudios donde se evalúa la eficacidad en base a lo que se llama científicamente superioridad, que es un método estadístico para determinar si una vacuna no es inferior y es igual o hasta mejor de la protección que confieren las otras, ¿no? Porque obviamente uno quiere traer algo que no vaya a traer peor seguridad o que no vaya a ser peor en cuestión de efectividad. Y la verdad es que se hacen unos estudios usando estos puentes inmunológicos donde uno evalúa entre poblaciones. Por ejemplo, la India, el estudio que hizo para llegar a la aprobación de Corbevax fue un comparador directo contra la vacuna de Covishield, que en la India es la de AstraZeneca, ¿no? Y vimos que es superior en el hecho de que da menos reacciones adversas, o sea que es más segura, y eso más o menos lo sabíamos porque de nuevo estas proteínas recombinantes, estas vacunas basadas en esas tecnologías son muy seguras, se han usado en niños por más de 4 décadas y está dando más del 80% de capacidad de neutralizar el virus, incluyendo las diferentes variantes. O sea que muy emocionante ver de que esta vacuna pues va a tener la capacidad de proteger a las personas igual o hasta mejor que tal vez las vacunas que se generaron a principios de la pandemia, cuando todavía estábamos estudiando y aprendiendo la evolución de este virus, ¿no? O sea que muy, muy contentos por eso. Pues muchas gracias, María Elena. Voy a dar paso ahora a Bélgica. O sea, recordamos, 80% de eficacia con 2 dosis y hoy se está empezando ya a vacunar a los jóvenes de 12 a 14 años en India. Bélgica, todo tuyo. Sí, bueno, seguimos entonces con algunas inquietudes para María Elena Botassi. Ahí estuve atenta a ver si me convence o no volver a vacunar con este tipo de dosis, ¿no? Cómo hubiera querido conocer mucho más antes para poder experimentar esta otra forma. Y muchas de las personas nos hemos sentido presionadas a aplicar la vacuna, quizá por ámbito laboral o por algún otro tipo de condiciones que nos han puesto en el país. No sé, a otras personas que aún no han aplicado, un poco más podemos explicar cuál es la diferencia entre esta vacuna y las anteriores que se han aplicado, porque existe ese mito del miedo, que no quiero quedarme débil, ¿no? Inclusive yo misma en la tercera dosis ahora estoy con miedo de aplicar, parece que no aplicaré, ¿no? Un poco por ese lado más podría ampliar María Elena. Sí, yo creo que hay que reconocer y no descartar, como dices tú, esos miedos, ¿no? O sea, todo en esta vida tenemos miedos, ¿no? Y es todo una evaluación individual, personal y obviamente hasta en comunidad de los riesgos y los beneficios, ¿no? Entonces yo creo que para mí lo más importante es ver qué riesgo trae el no protegerme con una vacuna, sabiendo que obviamente las vacunas tienen años de ser reconocidas como una gran herramienta de salud pública. Tal vez muchos no nos recordamos cuántas muertes, especialmente en niños, hemos prevenido con vacunas por enfermedades que ahora ni siquiera sabemos ni siquiera cómo son ni cómo se ven, ¿no? Entonces yo creo que hay que ponerlo en ese contexto. Entonces cuando vemos la severidad de enfermedad y secuelas y hasta la posibilidad de morir que uno puede encontrar si uno se infecta con este virus, es lo primero que tenemos que evaluar, ¿no? Y como tú mencionas, si yo tengo una edad, si tengo factores de riesgo, si obviamente tengo ya otra enfermedad, mi riesgo obviamente incrementa, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que evaluar, ¿no? ¿Qué tanto soy yo individualmente y con la familia con quien vivo, el trabajo donde voy, a exponerme no solo a mí, sino que exponer a otros y determinar si ese juego un poco de ruleta rusa, ¿no? Porque uno, si pudiera saber
contundentemente de que yo, porque soy como soy, con mi base genética, con mi comportamiento, con cómo soy yo como persona, tengo cero riesgo de poder infectarme y tener una enfermedad, es una cosa, pero como no lo sabemos, entonces uno tiene que balancear ese riesgo. Ahora, dándole vuelta a la moneda, siempre uno entonces tiene que ver cómo puedo yo determinar si es cierto, el riesgo de infectarme me puede causar mucha más desgracia que el protegerme con una vacuna. Entonces evaluemos ahora qué opciones tengo yo en la vacuna. Y es cierto, como dices tú, mucho se ha oído de que estas vacunas se producen de manera diferente, si es ARN, si es vector viral, si es un virus inactivado, ahora con estas proteínas recombinantes. Es cierto, todas son plataformas de producción, pero al final tienen todas el mismo objetivo, que es obviamente bloquear al virus de alguna manera. Afortunadamente hemos visto que independiente de cualquier tecnología que uno usa, aparenta que todas han sido muy favorables. Unas tal vez mejores que otras, porque a medida que va variando el virus, pues tal vez han perdido su eficacidad, pero todas han tenido el mismo concepto y todas aparentemente tienen un gran nivel de protección y seguridad que vale la pena, en mi punto de vista, usarlas porque el riesgo de infección y de enfermedad es mucho más alto. Pero yo entiendo de que uno tiene a veces ciertas inquietudes, como mencioné, por ejemplo, la inquietud de una tecnología que pueda utilizar componentes de células humanas o componentes de material animal, o el hecho, como tú mencionas, de que a lo mejor uno tiene esa percepción que el ARN mensajero no era una tecnología que no se conocía antes, ciertamente no se había aprobado antes en otra intervención, pero los estudios tienen décadas de estar siendo evaluados. Entonces yo creo que ahí viene cómo se conversa y cómo se asegura con evidencia, ahora que tenemos miles de millones de personas que están ya vacunadas con estas tecnologías, y hacer realmente una reflexión para determinar cuál es mi riesgo si no me pongo la tercera dosis o si no me vacuno, comparado con obviamente el beneficio que trae estas tecnologías que ciertamente funcionan y que son seguras, ¿no? Ya, tal vez no es relacionado directamente con la salud, pero el tema de la patente en los pueblos indígenas mm, ha sido tal vez uno de los objetos de los imperios, tal vez todos los conocimientos han ido llevando. En este caso, la vacuna dice que no tiene patente. Un poco más también ahí ampliemos en qué consiste este no tener patente. Así es, y ciertamente, como mencioné, muchas organizaciones tienen sus propios modelos, no necesariamente son modelos que no son adecuados, pero tengo que estar de acuerdo un poco que cuando uno está en una crisis y en un caso de emergencia, uno en efecto quiere quitar barreras, ¿no? Para poder no solo producir las herramientas que se necesitan, pero que después esas herramientas estén accesibles. Y tú mencionas, claro, de que hay mucha inequidad y las poblaciones indígenas, las poblaciones pobres, son las que ciertamente son siempre las últimas en recibir esos beneficios. Entonces, ¿qué significa cuando uno quita que no tiene algo, una patente? Para uno patentar, eso significa que uno protege un descubrimiento, un secreto, digámoslo así. Entonces, cuando nosotros creamos la estrategia de cómo íbamos a hacer nuestros prototipos de vacuna, lo que decidimos hacer fue no patentar, o sea, no proteger ese secreto. ¿Y cómo se hace para que no se patente? Se publica y se pone en el dominio público. Cuando algo está ya en el dominio público, no se puede ya proteger porque ya está público. Entonces uno no puede venir después y decir, bueno, pero eso lo inventé yo. Entonces si tú quieres usar mi secreto, me tienes que venir a pagar a mí una cantidad de dinero, ¿no? O que no permite, no da el acceso a otros de poder en efecto reproducir ese proceso. Entonces esa ha sido nuestra filosofía desde siempre, porque como mencioné, nosotros trabajamos
justo en productos que queremos que sean no solo transferidos y reproducidos, pero que eventualmente esa barrera de que alguien tenga que comprar ese secreto no exista. Entonces, esa fue la razón por la cual nosotros decidimos no patentar. Entonces, Alpia no es... Ahora, sí, la organización puede leer nuestras publicaciones y no nos tienen ni siquiera que llamar, no nos tienen ni siquiera que informar que ellos quieren tratar de reproducir esa tecnología. Pero si quieren nuestra ayuda, si quieren que colaboremos con ellos, entonces hay maneras de hacerlo de una manera que sí uno usa acuerdos de colaboración, acuerdos de transferencias de no solo tecnología, reactivos y insumos, pero también contribuir intelectualmente, porque eso acelera y beneficia, ¿no? Si yo te digo, yo te puedo dar para que en vez de que tardes meses en recrear mi descubrimiento, yo ya te doy una cajita con todos los consumibles, insumos, obviamente eso acelera. Entonces, nuestras universidades les gusta que uno entre en esa colaboración, porque al final es retroactivo, ¿no? O sea, yo aprendo de ti cuando lo estás haciendo y al mismo tiempo tú me puedes llamar a mí si tienes alguna duda. Entonces, eso es lo que se llaman estas licencias no exclusivas, ¿no? Porque como ya todo está público, lo puedes hacer sin llamarme, pero si quieres que yo te ayude, uno establece acuerdos porque uno quiere tener principios, guías que confirmen cuál es mi responsabilidad, cuál es tu responsabilidad y asegurarnos que entonces nuestros colaboradores no inventen a hacer algo que eventualmente no venga a ser un beneficio de uso público. Entonces se puede entender que la información, la receta de esta vacuna ya está en alguna página web, en algún sitio de la web donde uno pueda conocer, incluyendo en traducciones de varios idiomas. Bueno, las publicaciones son, usamos nosotros el método de acceso abierto, o sea, son publicaciones que cualquier persona puede buscar en el internet. Obviamente son publicaciones científicas, sí están escritas en inglés, pero yo creo que científicamente el lenguaje en inglés es muy fácil poderlo obviamente traducirlo a los diferentes idiomas, ¿no? Nosotros como consorcios trabajamos, como viste, trabajamos en la India, ahora trabajamos en Indonesia, trabajamos en Bangladesh, trabajamos en África. Tenemos nuestros previos programas, tienen colaboraciones en Brasil, en México, en Argentina. O sea que la verdad es que el lenguaje científico, obviamente siempre la base es en inglés, pero es muy fácil poder traducir esos conceptos científicos a cualquier otro idioma. Un poco hablando en tema de cooperación, entiendo que se podrían hacer cooperaciones con pueblos indígenas y desarrollar estas vacunas. Sí, y yo creo que ahí es un tópico que es sensible, porque yo quiero también resaltar que las comunidades donde eventualmente uno tiene que evaluar estas herramientas tienen que estar ciertamente de acuerdo a poder entrar dentro de este ecosistema de las poblaciones donde se tienen que evaluar estas tecnologías, ¿no? O sea, hay los estudios clínicos, que yo creo que ahí es donde a veces se terminan haciendo en poblaciones que no reflejan las poblaciones que eventualmente necesitan las tecnologías, y por eso es que no solo quisiera yo alentar e incentivar a las poblaciones indígenas a trabajar con nosotros los científicos, trabajar con aquellos que quieren realmente evaluar estas tecnologías para confirmar en efecto que son seguras, que son efectivas, independientemente de qué cultura, qué raíces traemos, ¿no? Raíces genéticas, raíces de nuestros comportamientos, de nuestra nutrición es muy importante, cómo nosotros vivimos en nuestras comunidades, porque eso va a confirmar que, por ejemplo, cuando después viene una iniciativa, ya sea gubernamental, en este caso, donde dice todos tenemos que vacunarnos porque queremos protegernos como país,
no se sienten ustedes que están pues dejados atrás porque obviamente no fueron incluidos en las conversaciones para poder determinar que en efecto estas intervenciones son apropiadas y son seguras para poder obviamente proteger también a nuestros niños y a nuestros familiares dentro de nuestra cultura. Bueno, por ese sentido mismo decía, también habían momentos donde que sentíamos presionados más que propia voluntad de la aplicación de las vacunas, teniendo en cuenta este tipo de criterios. Bueno, también voy a trasladar algunas inquietudes que los colegas nos han hecho llegar desde Perú. Rosa Mosquera comenta, o la pregunta que plantea es, ¿este tipo de vacunas pueden responder a un contexto amazónico donde no hay cadena de fríos y también es difícil de acceso? Muy buena pregunta, porque es cierto, una de las dificultades a veces de estos tipos de medicamentos, y estoy hablando en general, no solo vacunas, pero a veces hasta medicamentos y hasta otras estrategias de salud, son difíciles cuando uno tiene que hacerlas llegar a lugares muy remotos, ¿no? Con obviamente dificultad de acceso y ciertamente de infraestructura moderna, ¿no? De electricidad. Entonces, estas vacunas, especialmente las vacunas recombinantes, que son ya muy utilizadas alrededor del mundo, incluyendo que tienen la capacidad de llegar y accesar estos lugares remotos, siempre utilizan la cadena de frío, la refrigeración, pero se puede controlar no necesariamente solo teniendo obviamente la electricidad, sino que hay maneras de transportarla en contenedores que mantienen las temperaturas. También sabemos que son muy rigurosas las estabilidades de estas proteínas. Estas proteínas nosotros eso es lo que hacemos. Hacemos la evaluación de cuánto podemos estresar con temperaturas fuera de lo normal. Por ejemplo, en un verano que estamos a 30 grados centígrados, ¿no? 40 grados centígrados, se mantiene la seguridad y la estabilidad de estas vacunas, y la respuesta es, en su gran mayoría, esa es la ventaja de estas proteínas recombinantes, que pueden mantenerse a temperaturas hasta fuera de lo normal, obviamente con estudios muy específicos, y que uno las puede almacenar por largos periodos, no tienen que ser usadas de una manera rápida, ¿no? Entonces yo creo que sí, trae un beneficio. Ahora, sí estamos tratando de aún mejorar aún más estas cadenas de fríos con la idea de que tal vez se pueda hasta remover la temperatura de refrigeración y se puedan mantener a temperatura ambiente, categorizando qué es temperatura ambiente de acuerdo a la región donde uno está, ¿no? Mi temperatura ambiente normalmente es calorcito hondureño en vez de temperatura ambiente en otros lugares tal vez que es diferente, ¿no? Acá frío, pues cadena de frío tenemos, por ejemplo, en Ecuador. Bueno, desde Bolivia, Neisa Cruz, la pregunta que plantea es, ¿qué incidencias positivas y negativas habría con esta posible liberación de patentes en los países de Latinoamérica, donde que somos menos desarrollados? Bueno, yo creo que la incidencia positiva es esa oportunidad de reforzar el ecosistema, especialmente en Latinoamérica, porque en Latinoamérica no hay desafortunadamente mucha autosuficiencia en el concepto no solo de desarrollar soluciones de una manera que llamo yo indígenamente, ¿no? De que yo sé cuáles son los problemas de mi país, cuáles son los problemas de mi región, entonces yo voy a buscar una solución adecuada para mi país y para mi región. Entonces eso implica poder hacer investigación y desarrollo dentro de nuestras universidades con colaboraciones públicas, privadas, a todo nivel, ¿no? Y no tenemos mucho ecosistema de ser autosuficientes en nuestras producciones para estos vacunas o medicamentos. Hay un ecosistema muy pobre, ¿no? Mencioné Brasil tiene un poco de ecosistema,
ciertamente Argentina, pero Cuba, por ejemplo, Centroamérica no tiene nada. México está resurgiendo en su capacidad local de producción de fármacos. Entonces yo creo que es la oportunidad donde entonces algo que pueda ser compartido. Hemos visto muy buenos ejemplos de colaboración entre países, colaboración entre entidades, y yo creo que liderar esa protección de los secretos puede incentivar las colaboraciones dentro de nuestra región. Al mismo tiempo, uno tiene que ser cauteloso, ¿no? Porque a veces quiere también inducir un poco esta cuestión de innovación, de poder usar la protección de esta propiedad intelectual para poder tal vez incentivar los financiamientos, ¿no? Donde verdaderamente se pueda proteger la creatividad de nuestros países para que obviamente tenga pues como les digo, una raíz que sea para nuestros países. Pero en su gran mayoría yo creo que es mucho más positivo tener colaboraciones transparentes y abiertas, y ciertamente cuando es algo que tiene que beneficiar y que sea un producto de acceso público, para mí es esencial. Pero hay muchos modelos que pudieran pues balancear, ¿no? También no necesariamente es todo que no tenga patentes o todo que tenga patentes, sino que es buscar un balance. Pues muchísimas gracias, Bueno, María Elena, muchísimas sí. gracias, Bélgica. Damos paso ahora al resto de compañeros de otros países que quieren también hacer unas preguntas que están muy interesados. Bélgica. Muchísimas gracias. Es un gusto como periodista hondureña tener la oportunidad, doctora, de participar en este intercambio. La verdad que son ya más de 2 años con el tema de la pandemia, y es muy importante el avance que se ha tenido con la vacuna, y más con esta vacuna para todos, y qué gran noticia que hoy ya comenzó a aplicarse en la India. Quería consultarle varias cosas, pero algunas de las preguntas ya las ha evacuado en su exposición, y también la compañera Bélgica también las ha formulado algunas de las preguntas. ¿Sigue preocupando a esta altura, ya un poco más de 2 años después, el tema del subregistro en la información oficial, no solo en países como Honduras, sino que en tantos países del mundo? Fuentes oficiales para el caso en Honduras nos dicen que hoy, al día de ayer, hay más de 10.000, casi 11.000 muertos, pero fuentes secundarias nos dicen que es el doble. Tampoco hay pruebas, no solo hay falta de acceso a la vacuna, sino que también falta de acceso a pruebas diariamente para determinar si hay un contagio o no. Y toda esta diversidad de síntomas que confunden tanto, que si es asintomático, que sí, es tan confuso y tan complejo, porque algunas personas experimentan unos síntomas, otras personas experimentan otros síntomas. Entonces, es una pregunta si sigue dándose esta desinformación, y porque hay mucha especulación todavía. Me gustaría saber qué papel están jugando los medios de comunicación, porque al principio era una locura, no sabíamos a quién preguntar. Ahora tenemos más acceso a fuentes científicas como la suya. ¿Ha cambiado el abordaje de parte de los medios de comunicación en este tiempo, y se está contribuyendo más a aclarar desde los medios todas estas dudas de la población mundial, donde hay todavía mucho temor hacia la vacuna, mucha especulación, teorías de la conspiración, entre otras cosas? ¿Cómo está viendo el papel de los medios de comunicación? Esa es una pregunta, y la segunda es específicamente sobre el caso de su vacuna. Sí, y gracias, Lourdes. Es un placer estar con ustedes, y muy agradecida, en efecto, que reconocen los medios de comunicación que es un trabajo difícil, ¿no? Porque es de donde uno tiene que extraer la información, y que sea una información veraz y que pueda ser comunicada de una manera que obviamente sea, que se entienda, ¿no? Pero también reconocer que cuando uno habla en conceptos de investigación, de salud,
uno va, desafortunadamente, el ejemplo de esta pandemia es que uno iba aprendiendo a medida también que iba evolucionando. Entonces, a veces es un poco difícil hacerle entender a la gente de por qué es que se cambian estrategias y que no nos dan un mapa concreto de esto es lo que tengo que hacer y se acabó. Entonces yo creo que ahí es donde uno tiene que ser inteligente en recordarle a la gente de que desafortunadamente cuando las cosas van evolucionando y a medida que uno va aprendiendo, uno tiene que ser flexible y adaptarse a cambiar esas estrategias. Y de ahí resalta eso que dice usted, la importancia entonces no solamente de nuestras entidades gubernamentales, ya sea de salud pública, hasta de los ministerios de economía, finanzas, educación, lo que sea, ¿no? Todo el gremio del gobierno tiene que tener sistemas donde pueden captar y hacer esa vigilancia y esa evaluación de la información. Y yo creo que en eso tienes toda la razón, no solo en países como los nuestros, que ya sabíamos que teníamos esos sistemas muy débiles, pero aún lo hemos visto en países como Estados Unidos, donde hemos desafortunadamente visto que esos sistemas de salud pública son tan débiles que se perdió la capacidad de realmente rápidamente entender cuál era no solo la dinámica de cómo la enfermedad del virus se estaba comportando, la vigilancia genómica para detectar las variantes, la detección de dónde están los casos, el tipo de casos, cómo accesar los medicamentos, esas estructuras de cómo se iban a priorizar los centros de triaje o las hospitalizaciones. O sea, todo realmente se vio y eso de nuevo recalca que la salud, que siempre se ha visto como algo a un cierto punto secundario dentro de la seguridad de un país, hasta dentro de obviamente la capacidad económica de un país, se ha visto que es central, ¿no? Se pierde la salud, se pierde la economía, se pierde la seguridad de un país. Y yo creo que entonces el mensaje es, el trabajo de ustedes como gremio periodístico es hacer todo lo posible por aprender lo más que se pueda para encontrar dónde está realmente la información veraz, basada en una base obviamente de evidencia científica. Y un ejemplo, ¿no? Hemos visto ahora como entidades como son las academias nacionales de ciencia, ingeniería, tecnología, medicina, son importantes porque ahí es donde es el grupo de expertos que de una manera agnóstica pueden proveer esa información. En Honduras, por ejemplo, la Academia Nacional de Ciencias debe jugar un papel muy importante y dentro de eso apoyar a las entidades públicas, a las entidades privadas y ver más esa colaboración entre la entidad pública y la entidad privada. Siempre se ha visto como que el gobierno es el que tiene que hacer todo y resolver todo. Las entidades privadas también tienen un papel, porque son también las que contribuyen, no solo obviamente a la economía de un país, pero ellos quieren que sus gremios de empleados también mantengan ese nivel de salud pública. Gracias. Cuando comenzamos a ver la problemática de la pandemia, entender que afectaba a todos por igual, algo que no es cierto, porque muchos países cuentan con políticas públicas orientadas a una cultura de prevención en salud, el cual no es el caso de nuestro país Honduras, y muchas otras personas se vieron afectadas al concentrar y al saturar todos los hospitales por el tema del COVID, y un montón de enfermedades fueron descuidadas totalmente y otras personas murieron no por COVID, sino por el descuido Exacto. en estos tratamientos. Así es, y eso es ahí es donde está, obviamente yo digo que es jugar un poco ese juego de a ver qué paramos, ¿no? Al enfocarnos todos en la COVID-19, hemos desatendido tantas otras cosas que al final uno tiene que poder aprender a cómo ver de una manera obviamente holística, integrada,
pero no perder obviamente la atención a tantas otras cosas, y eso es ahí se ve donde está verdaderamente la debilidad de los sistemas que tenemos en prácticamente alrededor del mundo. Finalmente, de mi parte, con respecto a la vacuna, a una vacuna para todos, que ya está comenzando a aplicarse, los retos más difíciles que le tocó enfrentar para poder implementar, para poder lograr este proyecto tan Sí, deseado y tan ambicionado. y la verdad es que tengo que decir, no fueron, obviamente siempre hay retos científicos, pero para mí tengo que serles sinceros, el reto más difícil fue ese reto de las políticas, de cómo avanzar el programa, cómo lograr que sea incluido dentro de las estrategias de selección como una herramienta de que iba a traer una solución, establecer estas colaboraciones. Ahorita, obviamente, la urgencia es que salga de la India, ¿no? O sea, ya hicimos ese paso, bueno, por lo menos con Biological E en la India, estamos trabajando, como les digo, en otros países también, pero cada uno de ellos, el objetivo es que también después se distribuya a todo el mundo. Entonces ahí vienen las regidoras, los gobiernos, los financiadores, quién da ese sello de control de calidad global, trabajar con la OMS, la Organización Mundial de la Salud. O sea, todo eso ha sido lo más difícil porque ellos mismos tienen sistemas débiles, no hay suficiente personal, no hay suficiente dinero, no hay la urgencia, siempre, o sea, estamos desconectados realmente en priorizar realmente la urgencia. ¿Y quiénes son los que eventualmente sufren? Las poblaciones pobres, los países más pobres. Muchísimas gracias. Sí, tal vez alguien más quiera participar de las preguntas y con Y eso buenos días, doctora. Le cerramos. habla Neisa Cruz de Fundación Construir de Bolivia. Y bueno, aquí hemos formulado algunas preguntas, una relacionada a cuán eficiente es la vacuna ante los desafíos de las nuevas variantes del COVID. Y unido a lo que se estaba debatiendo hace rato, cómo se logra cortar el desafío de una distribución equitativa de las vacunas, cómo logramos que todos los países, y en especial los países en vías de desarrollo, logren acceder a la vacuna. Sí, con respecto al el potencial de proteger contra, obviamente, ahora las variantes que circulan y con la intención que también logren seguir protegiéndonos con más variantes que probablemente van a seguir surgiendo si no, obviamente, incrementamos esta cobertura de vacunación. Es muy buenas noticias. Ciertamente hemos visto protecciones por arriba del 80% para Delta, Beta, obviamente aún más del 90% contra la secuencia del virus original, y tenemos ya datos muy positivos contra Omicron, aunque ya Omicron se ve que está como viendo de salida, pero yo creo que lo esencial es ver que todas las vacunas siguen protegiéndonos, el beneficio que nos da en definitivamente reducir el número de hospitalizaciones, ciertamente el número de muertes es claro, ¿no? Entonces yo creo que hay que acordarse de que ese es el objetivo principal, ¿no? Reducir muertes innecesarias, reducir ciertamente infecciones que causan enfermedad muy severa que hasta pueden conllevar a secuelas en el futuro. ¿Cómo podemos incentivar, obviamente, la distribución equitativa? Simplemente teniendo inventarios suficientes, porque eso ha sido también una de las situaciones más difíciles, que aunque las vacunas que existen con todo y que son complicadas o difíciles, son difíciles de producir algunas de ellas y obviamente tienen ese costo que ciertos países no logran obviamente poder accesarlas. Entonces, trayendo más inventario, el cual también es más estable, que sigue siendo seguro y efectivo, pero que también tiene costos más accesibles. Pero yo creo que el problema esencial es
la aceptación, porque hemos ahora visto que hay muchos lugares donde tienen las vacunas, pero las personas han perdido esa confianza o nunca tuvieron la confianza, entonces no las quieren recibir. Entonces, para realmente ser equitativos, uno tiene que asegurarse de que uno tenga esa capacidad de establecer una conversación con esas poblaciones que todavía tienen un poco de duda para poder incentivarlas y contestar esas dudas, porque al final esas son las poblaciones que probablemente son las que van a estar más beneficiadas y porque son las que están obviamente más descubiertas en este momento de poder protegerse contra este virus. Gracias, Neisa, y gracias también, María Elena, por compartir estas informaciones básicas que ahora nos dejan en panorama de cuál es esta alternativa que ya está circulando en el mundo. Volvemos contigo, Graciela Almendral de Internews, ya para el cierre. Sí, apenas 2 preguntas más. Muchísimas gracias, Bélgica. Muchísimas gracias a todas las compañeras y los compañeros que estáis interviniendo. Y un par de preguntas rápidas. Bueno, no te queremos molestar, sabemos que María Elena estás ocupadísima, pero una de las preguntas que más nos hace todo el mundo es ¿qué va a pasar con la vacuna que ahora mismo es de 2 dosis? Que ahora estamos viendo que otras vacunas empiezan a recomendar una dosis de refuerzo, otra dosis de refuerzo. ¿Qué crees que va a pasar con vuestra vacuna en esa duración de la inmunidad? Sí, y tengo también noticias muy optimistas porque al evaluar poblaciones que obviamente recibieron nuestra vacuna cuando estaban haciendo los estudios clínicos, hemos visto que la duración de la inmunidad es muy robusta. Entonces, es muy probable de que una vez que uno sea beneficiado con Corbevax, el potencial de que mantiene esa inmunidad por largo plazo es un poco más extenso que lo que hemos tal vez visto con otras vacunas que se han estado usando durante estos 2 años. Pero la mejor noticia es que, en efecto, yo creo que las estrategias de ahora en adelante es aquellos que obviamente no han recibido vacunas, obviamente ocupan sus primeras iniciales 2 dosis. Pero aquellos que ya las recibimos, vamos a necesitar refuerzos. Entonces, ahorita se está terminando ese estudio de lo que se llama la combinación, ¿no? Si usted ya recibió AstraZeneca, puede recibir Corbevax. Si usted ya recibió alguna vacuna con un virus inactivado, puede recibir Corbevax. Si usted recibió, obviamente, de diferentes tecnologías. Y esos estudios ya están indicando de que, en efecto, el uso de proteínas recombinantes tienen ese beneficio que son muy buenas como para llamar a nuestra memoria para ese refuerzo, y es muy probable, o sea, dependiendo de cómo seguimos con esta pandemia, que en principio estamos esperanzados de que no vamos a necesitar refuerzos muy frecuentemente, y tal vez se oye por ahí de que vamos a tener que reforzarnos cada año. Todo es dependiente de cuánto logremos realmente reducir la transmisión de este virus en los lugares, obviamente, donde no ha habido mucha vacunación. Entonces, la esperanza es que tal vez se refuerce con nuestra vacuna y que tal vez esos tiempos de cuando uno se tiene que volver a reforzar se puedan extender. Y la buena noticia que vemos es que tal vez estas vacunas ya nos pudieran hasta proteger, en teoría parcialmente, en el futuro, si en caso tengamos una nueva, un nuevo coronavirus, ¿no? Como hemos visto, hemos tenido SARS, hemos tenido MERS, ahora tenemos el SARS-2. ¿Qué pasaría si tendríamos otro en el futuro? Entonces ya estamos evaluando nuestra vacuna en el contexto de una formulación que pudiera convertirse en una vacuna universal. De hecho, estáis trabajando en una vacuna universal para todos los coronavirus humanos que pudieran infectarnos, ¿no? ¿Cómo estáis en esa investigación? Sí, estamos avanzando. Obviamente es un poco jugar a leer la bola de cristal, porque uno no sabe qué vendría en el futuro, pero más o menos conociendo los diferentes virus de las familias de estos, los llamamos los SARS-CoV, ¿no? Los de las familias del linaje de los SARS.
que obviamente están en el ámbito veterinario o que circulan en las especies animales, predecir más o menos qué pudiera evolucionar, que viniera a afectarnos a los humanos, como lo hizo SARS y MERS y ahora SARS-2, y predecir qué tipo de formulaciones podemos hacer. Y es tal vez tan sencillo como hacer una vacuna bivalente, donde tenemos una proteína recombinante contra SARS, una proteína recombinante contra SARS-2, y eso a lo mejor ya nos da una habilidad de inducir una sistema inmunológica duradera y suficientemente amplia que pudiera protegernos ciertamente contra cualquier otro de estos sarvicovirus. Muy bien, María Elena, anticípanos cuál va a ser el siguiente país que va a empezar a administrar la vacuna. Sabemos que hoy empieza en India. Tenemos noticias de los siguientes países y cuándo va a llegar a América Latina. Bueno, la idea es que en muchos y en los más que podamos, pero ciertamente Indonesia, que está produciendo su propio prototipo con nuestra tecnología, ellos tienen la esperanza que antes del verano puedan ellos también distribuir una vacuna en su país y en la región, y esa es una vacuna categorizada halal, porque es para ciertamente esa cultura islámica, ¿no? Porque como es una vacuna vegana, tiene ese perfil que puede ser aceptada en esas poblaciones también. La compañía en la India está buscando, estamos trabajando en África, estamos trabajando ciertamente también en la región de Centroamérica y Latinoamérica, para obviamente también ver cómo podemos ayudarles a que eventualmente nuestros países tengan esa opción de poder recibir vía cualquier mecanismo, ya sea una negociación directa o vía los mecanismos de la OMS o de la OPS, en nuestro caso, pudieran tener acceso. Muy bien, María Elena. Pues queríamos darte las gracias por este encuentro tan bueno y tan instructivo que hemos tenido contigo, y os deseamos, tanto a ti como a Peter, toda la suerte del mundo. Podemos asegurar que de cara a los premios Nobel estaremos con todas las velas encendidas pidiendo que os den ese premio Nobel tan sumamente merecido. Muchísimas gracias, María Elena, muchísimas gracias a todos, y especial agradecimiento a los traductores y traductoras que han estado llevando todo este encuentro a otros idiomas, como son Martín Canaviri, Eduardo Aucancela y Manuela Cuji de ERPE, y también un agradecimiento muy especial a Hiakuru, SEO Televisión y Corpe, que están retransmitiendo. Y recordaros a todos que el vídeo estará alojado en la red de periodistas de salud de Internews Health Journalism Network, que somos una gran comunidad de periodistas de salud, más de 1.400 ahora de muchos países, y que os invitamos a todos a pertenecer a esta red, donde vais a encontrar muchos recursos formativos, muchos recursos de formación y de comunicación para mejorar nuestro trabajo como periodistas de salud. Muchísimas gracias a todos por estar en este Clave de Salud, y hasta el próximo encuentro. Too much people die, too much people cry, too much people die. So me say, put on your mask, wash your hands, sanitize, social distance. COVID-19, it's a fatal disease now. Look around, you will see what me mean. And when me sit down and me turn on me radio, I realize there's a threat to society. I'm singing, take all safety precautions, we in this together, protect our nation. COVID-19 killing the old and young. Be 6 feet apart than 6 feet in the ground. Practice good diet, more vitamin C. Look out for others, friends and family, yeah. Too much people die, too much people cry.